queridos hermanos, hermanas creyentes de la iglesia que peregrina en el Torres. El Señor está con ustedes. Una vez más le proclamo palabras de salvación y de vida eterna de nuestro Señor Jesucristo, según el relato de San Juan. Como siempre, iglesia, renovamos esa marca sagrada, ese sello poderoso, esa marca divina que llevamos impresa en nuestras almas todos nosotros los cristianos, la señal de la cruz. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les presentó las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos les decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en el costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano y métele en mi costado, y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: ¿tú crees porque me has visto? Dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Queridos hermanos y hermanas creyentes de la Asamblea de los Santos, palabra del Señor. Ruego a toda la comunidad de los discípulos, tomen asiento unos instantes, mis hermanos, por favor. Diga conmigo: Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Por aquí viene que va a leer por aquí. La querida María, por favor, de Hospitalitos de la Fe. Queridos hermanos, hoy día de la misericordia, vámonos al Evangelio que se leyó hoy, el Evangelio de San Juan, capítulo 20. Voy a comenzar al revés, voy a comenzar desde atrás. Versículo 30, como terminó el Evangelio. El versículo 30 es curioso, Juan 20, 30. Todo esto se escribió con un propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué se escribió toda la Sagrada Escritura, pero especialmente esto que acabamos de oír?
¿Para qué se escribió? ¿Y qué fue lo que se escribió? Porque es importante que digan, todo esto se escribió para un motivo. Y por eso en la iglesia se leen las Sagradas Escrituras, porque eso tiene una finalidad. Y hoy en el Día de la Misericordia tenemos que ver cuál es la finalidad y qué es lo que nos quiere decir el Evangelio de San Juan, capítulo 20. ¿Tenemos otro? No, Juan, ¿está ahí? 20:30. Bueno, se está hablando de 20, ahora versículo 30. Por ahí tengo que estar. Muchas otras enseñanzas milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Así terminó, ¿no? Ahora, estas fueron escritas. Estas han sido escritas para que crean. ¿Para qué fueron escritas? Para que crean. Yo no sé si no lo entienden, pero ahí está claro. Esto ha sido escrito para que lo creamos. ¿Me captan? ¿Y por qué Jesús dice, esto fue escrito para que lo creamos? ¿Se acuerdan cuál fue el problema de Tomás? El versículo 28, antes del 28, del 26, ¿se acuerdan que Jesús le apareció en el libro de la mano? Ven Tomás, mete tu dedo en mi mano, mete mi mano en mi costado, no sé, y dijo Tomás, Señor mío y Dios mío. ¿Y qué le dijo Jesús? Mira el 28 dice Señor mío y Dios mío, ¿verdad? Y luego dice Jesús, ¿qué le dice Jesús? Jesús replicó, ¿crees porque me has visto? Felices los que no me han visto, pero creen. Todo esto se escribió para que crean, porque felices los que no han visto, pero creen. O sea, miren, aquí hay una pedagogía. Dios nos está mostrando a un hombre incrédulo, porque no ha visto. Ustedes y yo tampoco hemos visto nada. Y el Señor dice, eso, aquellos que dicen, yo porque no he visto no creo, esos son los ateos. Pero nosotros somos creyentes. Lo que está escrito, Dios lo permitió que se escribiera para que crean. Y dichoso aquel que sin ver cree. ¿A quién estaba dibujando Jesús cuando dijo dichosos aquellos que sin ver creen? Pues a nosotros no hemos visto nada, pero sí creemos. Entonces, ¿quiénes son los dichosos? Nosotros. ¿Y en quién creemos? Pues en la palabra. Todo esto se escribió para que crean. Pero ¿recuerdan cuál era el problema? Que Tomás no estaba cuando Jesús le apareció. Y se acuerdan cuando Jesús le apareció, les dijo, la paz esté con ustedes. ¿Y qué más les dijo? No, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. ¿Qué más? A quienes ustedes perdonen los pecados, le quedarán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, le quedarán sin. Eso es lo que Tomás no quería creer, porque no había visto al Señor que le dijera eso. Y los demás discípulos le dijeron, hemos visto al Señor y nos ha dicho esto. Y dijo Tomás, yo no lo creo. Y entonces Jesús le reclama, hoy en el día de la misericordia,
Jesús nos vuelve a recordar que es misericordioso. Y la misericordia consiste en dos partes, una espiritual, una material. La espiritual, a quienes ustedes perdonen los pecados, ¿le quedan? Ahí está la misericordia de Dios que viene a perdonarnos todos los pecados. Ahí es la primera parte de la misericordia de Dios. Y en la parte espiritual, que ustedes no necesitan ver a Jesús para creer, porque para eso está escrito: a quienes ustedes le perdonen los pecados, ¿le quedan? Los protestantes juegan el papel de Tomás. No quiero creerlo, pero ahí está escrito. ¿Qué me importa que esté escrito? Yo no quiero creerlo. Bueno, es el problema de ellos. Pero todo eso fue escrito para que crean. Ahí que los católicos creemos simplemente, sin ver, sin más, porque ahí está escrito. Y por eso usted y yo nos confesamos y vamos a la misericordia. Y hoy estamos celebrando el día de la misericordia. O sea, el día en que Jesús le dijo a los apóstoles, versículo 21, la paz esté con ustedes, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Escuchen. Jesús les volvió a decir: la paz con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Jesús envió a sus discípulos. Nadie puede negar que Jesucristo, para prolongar su misericordia a lo largo de la historia, envió a sus discípulos. Como el Padre me envió a mí, ahora ustedes van a hacer el papel mío. Yo los envío a ustedes. Se prolonga en la historia la misericordia de Dios a través del sacerdote que Jesucristo le dio la potestad de perdonar los pecados como el Padre se los dio a él. Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Pero dio el sello de la gracia. Sopló, ¿cómo dice? Sopló. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes le retengan serán retenidos. ¿Qué le dio Jesús para que perdonaran los pecados? El Espíritu Santo. Y como el Espíritu Santo no se ve, lo comparó con el viento, sopló. Para decir, no lo van a ver, pero sí está en medio de aquello que yo envié para perdonarlos. ¿Han escuchado que hay un pecado que no será perdonado? Ni en este mundo ni en el otro. Que es la blasfemia contra el Espíritu. Porque Jesucristo, antes de decirle a los apóstoles: a quien ustedes le perdonen los pecados, le quedan perdonados, le dio el Espíritu Santo para que fuera el Espíritu Santo quien perdonara por medio del sacerdote. Y cuando una persona se vuelve atea o se vuelve protestante, dice: un sacerdote no tiene poder para perdonar pecados. Pero Jesús le dio el Espíritu Santo y le dijo: a quien ustedes perdonen los pecados, le quedan perdonados. Eso es mentiras. Entonces está blasfemando contra el soplo del Espíritu que Jesús le dio. Reciban el Espíritu Santo. ¿Y por qué no les será perdonado ese pecado? ¿Porque Dios no tiene poder para perdonar? No, Dios perdona todos los pecados. ¿Y por qué ese pecado no será perdonado? Por la condición que Él puso. Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, ¿le quedan? La segunda condición, ¿cuál fue? A quienes no se lo perdone, porque cree que el sacerdote no tiene poder para perdonar pecados, porque cree que el Espíritu Santo no está en el sacerdote, porque no quiere creer en la palabra de Dios, porque se mete a protestante. Entonces dice Jesús: a quienes no se lo perdonen, le quedarán sin. El pecado contra el Espíritu Santo que no será perdonado es cuando una persona reniega del sacramento de la confesión
transgresión de la misericordia de Dios y por tanto no se confiesa. Y si no se confiesa, se cumple lo que dice Jesús. A quienes no se lo perdone, le quedarán sin. Entonces no es que Dios no tenga poder para perdonar. Es que la persona se metió a protestante o ateo y no quiso recibir el perdón de los pecados y le quedaron sin. Por eso hoy la invitación en este día de la misericordia que Jesús nos hace es creer sin ver. Dichosos los que sin ver creen. ¿Y en qué vamos a creer? En la misericordia de Dios dejada en los apóstoles, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes, reciben del Espíritu Santo, a quienes perdonen los pecados les quedan perdonados. Pero si blasfemo contra el Espíritu Santo y no me confieso diciendo, yo me confieso directamente con Dios en la pata de un palo, como dicen los protestantes, entonces ese pecado no le será perdonado, porque Jesús dijo, y a quienes no le perdonen los pecados le quedarán sin perdonar. ¿A quién no le perdona el sacerdote los pecados? A los protestantes que no se confiesan. Anda. Porque al católico que va a confesarse, el sacerdote le perdona. Siempre y cuando pues cumpla las normas que se le han mandado dentro de la iglesia, que ustedes ya saben, los pasos para una buena confesión, examen de conciencia, dolor de haber pecado, propósito de enmienda, decir los pecados del confesor y cumplir la penitencia. Ahí está la misericordia de Dios. Y se llama misericordia porque es un corazón que ama al miserable, no a la miseria. Al miserable, se llama misericordia. Cordia de corazón y miseria. La miseria que nosotros tenemos. Él no ama la miseria, pero ama al miserable. ¿Alguno de ustedes, alguna mamá de ustedes, si un hijo se le cae en una letrina, saben lo que es una letrina, verdad? En un pozo séptico. ¿Saben lo que es en un pozo séptico, verdad? Aquello que te conté. Y si el niño se le cae ahí y se le está ahogando, ¿usted sería capaz de sacarlo o usted dice, guácala, yo no me voy a sacarme ahí? ¿Usted lo sacaría o no? Y lo sacaría. ¿Y sería capaz de agarrarlo entre sus brazos y llevarlo para bañarlo, para limpiarlo, o no sería capaz? Guácala, ¿usted abrazaría la caca? No, al que está lleno de caca. Eso se llama misericordia. Un corazón que no ama la caca, pero ama al que está lleno. ¿Me captan la idea? Ese es el retrato vivo de San Lucas. Ahora San Lucas, un poquito más para atrás. Ahí mismo, San Lucas, capítulo 15, versículo 22 en adelante. ¿Se acuerda del hijo que estaba lleno de caca? Se llama el hijo pródigo, ¿se acuerdan? ¿O no estaban ustedes con eso? Bueno, el hijo pródigo estaba lleno de caca y viene, y ustedes van a ver cómo la Biblia presenta la misericordia de Dios. No lo vamos a leer todo, pero vamos a ver cómo presenta la misericordia. Versículo 22 del capítulo 15. Pero el padre dijo a sus... Si quiere leerlo desde el 20. Versículo 20. Un poquitico más para atrás. Se levantó pues y se fue donde sus padres. ¿Se acuerdan dónde estaba el hijo? En una cochinera. ¿Y qué hay en la cochinera? Estaba aún lejos cuando su padre lo vio y sintió compasión, corrió a echarse al cuello y lo besó. ¿Cómo estaba el hijo? Lleno de caca. ¿Qué hizo el padre? Lo abrazó y lo besó. Eso se llama misericordia. Un corazón que ama al miserable, o sea, al que está lleno de caca, y esa caca le llamamos pecado. Pero lo abrazó y lo besó. Eso es lo que el ser humano todavía no ha logrado comprender de Dios.
Y eso es lo que el Evangelio hoy quiere con esta fiesta de la misericordia, que ustedes y yo comprendamos que Dios es capaz de amar al pecador, porque ustedes y yo no somos capaces de hacerlo. Ustedes y yo amamos a la persona que nos hace bien y que se porta bien, pero al que se porta mal y nos hace mal al pecador, lo rechazamos. Y no queremos contaminarnos. No queremos abrazarlo y besarlo porque me repugna. Por lo que hizo. Porque a lo mejor mató, porque a lo mejor robó, porque a lo mejor se entregó, porque a lo mejor tomó droga, porque a lo mejor hizo cualquier cosa. Que estamos claros del pecado y está mal. Y no se lo aplaudimos. Pero Dios tampoco se lo aplaude. Pero ve el corazón que está arrepentido, ve el hijo que abandona el pecado. Me levantaré. Cuando dice me levantaré, diré a mi padre, significa voy a abandonar el pecado. Ahí consiste, ¿no? Porque el mundo de hoy quiere, Dios es misericordioso, pero yo no me voy a levantar a ir ante mi padre, no. Que Él venga y me salve aquí sin levantarme. Yo sigo en el pecado. El hijo pródigo dijo, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso es lo que el mundo de hoy no acepta. Ciertamente la misericordia de Dios existe, pero para aquel hijo que se levanta y se propone volver al Padre. La falsa misericordia de Dios es Dios me tiene que salvar así. Yo soy un borracho, pero Dios me tendrá que salvar así, no me importa. Yo soy un ladrón, yo soy un sinvergüenza, yo vivo en adulterio, yo vivo en concubinato, pero Dios tendrá misericordia de mí. Yo soy hombre y me gustan los hombres y vivo así con una pareja, pero Dios tendrá misericordia de mí. Yo soy mujer y me gusta la mujer y tengo una pareja, pero Dios tendrá misericordia de mí. Que no es así. Eso es un falso concepto de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios existe para el pecador arrepentido. Entonces, si ustedes quieren verlo en el versículo 11, ahí lo dice. En el versículo, ¿qué dice el 11? Ahí bonito. ¿Qué dice? El 7, versículo 7, escuchen. Jesús continuó. El 7, versículo 7. En el 7 está, escuchen. Yo les digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un pecador. Aquí está la misericordia. ¿En quién ha puesto Dios los ojos? En los pecadores. Pero la misericordia verdadera es en un pecador. Por un pecador que vuelve a Dios, que por 99 justos que no tienen necesidad de convertirse. Ahí está la verdadera misericordia de Dios. Hay más alegría en el cielo por un pecador, oigan bien, que se arrepiente, vuelve a Dios como el hijo pródigo. Esa es la misericordia. ¿Cuál es la falsa misericordia? Habrá más alegría en el cielo por los pecadores que por los justos. No, así no es. Por un pecador que se arrepiente. Esa sí es la misericordia de Dios. Entonces, cuidado con dejarnos engañar de la misericordia de Dios. Dios es misericordioso, pero con aquella persona que quiere cambiar. Siga entonces en el versículo que íbamos, en el versículo 21. Mientras lee el 21, les recuerdo. Habrá más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentirse. Esa es la misericordia de Dios que ama precisamente al pecador. Es que yo no puedo seguir a Dios, ¿por qué? Porque yo soy un pecador. Exactamente, eso es lo que se necesita para seguir a Dios, ser pecador. Porque Jesús no vino por los justos, vino por los, no vino por los sanos, vino por los.
Así de sencillo. Ahora miren la misericordia. Viene el Hijo, el versículo 21, se acerca, el papá le dio el abrazo, le dio el beso. Entonces el Hijo habló al Padre: he pecado contra Dios y contra ti. ¿Captan el arrepentimiento? ¿Captan el arrepentimiento? He pecado contra Dios y contra ti. Yo no merezco ser llamado hijo tuyo, pero el Padre dijo a su siervo. Aquí está la misericordia de Dios. Véanlo, véanlo. La misericordia de Dios del sacerdote. Otra vez. Pero el Padre. A ver si la ven. Otra vez. Pero el Padre dijo a sus servidores. ¿Ven la misericordia de Dios? ¿Quién va a administrar la misericordia de Dios? La misericordia de Dios está. Ahí está el Padre que ama al Hijo. Pero ¿quién va a administrar la misericordia de Dios? Otra vez. Pero el Padre dijo a sus servidores. ¿Quién va a administrar la misericordia de Dios? Otra vez. Muy bien. Otra vez para que lo agarren bien. Pero el Padre dijo a los servidores. La misericordia de Dios la administran los servidores. El Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes, dice el Espíritu Santo. A quien ustedes perdonen los pecados le quedan, y a quienes no se los perdonen le quedan sin. Entonces aquí dice, pero el Padre dijo a los servidores, por última vez. Pero el Padre dijo a sus servidores. Cosa que los protestantes dicen, eso es mentira. Es directamente con Dios. Dios no tiene servidores. Él tiene que hacer directamente con Dios con la pata de un palo. ¿Y qué hacemos con los servidores? Porque el Padre dijo a los servidores. ¿Qué dijo a los servidores? Rápido, traigan el mejor vestido y pónganse. ¿Quién colocó el vestido al hombre pecador? Los servidores, los que administran la misericordia de Dios, que viene a limpiar ese vestido sucio lleno de carga, pero fueron los servidores. ¿Por qué los protestantes dicen que no? Que la Biblia no dice que son los servidores, que tiene que ser directamente con Dios en la parte de un palo. A Petronilo le patina, Coco le patina, Coco le patina, Coco. Pero la Biblia dice otra cosa. Y esto que está escrito es para que creamos. ¿Se acuerdan? Todo esto se escribió para que creamos. Pues si esto se escribió para que creamos, entonces vemos que la misericordia es del Padre, que abraza y besa al Hijo. Pero que el que administra la misericordia de Dios, póngale el vestido nuevo y el anillo nuevo, son los servidores, que ustedes y yo llamamos sacerdotes, porque Jesús lo dijo claro, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Vayan, a quien ustedes perdonen los pecados, ¿le quedan? Eso se llama ponerle un vestido nuevo. Los protestantes, por la terquedad de creerle a los hombres y no a Dios, siguen diciendo que no me convierto como un hombre pecador y mentiroso, porque ningún hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecado. Que me demuestre con la Biblia algún protestante del mundo que la Biblia diga que tiene que ser directamente con Dios y no con un hombre. Que me lo demuestre. Eso no existe. Y ese pecado va directamente al corazón de Dios, porque es el pecado contra la misericordia de Dios, que no vino por los justos, sino que vino por los pecadores. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedan perdonados. ¿Por quién vino? Por los pecadores. Y entonces ese trabajo que dejó Dios a los administradores de ponerle el vestido nuevo, dicen los protestantes, no, déjenlo con el sucio. Déjenlo con el sucio, que Dios lo quiere así, déjenlo con el sucio. No me le pongan vestido nuevo, no me le pongan anillo, no hagamos ninguna fiesta. ¿No se dan cuenta que los protestantes están en contra del plan de Dios? Están en contra de la misericordia de Dios, de lo propio de Dios. Lo propio de Dios es ser misericordioso. La misericordia de Dios es eterna, decía el salmista. La misericordia de Dios es eterna. Bueno, si la misericordia de Dios es eterna, por eso yo digo, como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Se prolonga la misericordia de Dios. Pero los protestantes no creen en la palabra de Dios. Tienen la Biblia para engañar a los tontos, pero no creen. El Padre dijo, otra vez, el Padre dijo. Se ponga el dedo para que no se pierda. Pero he pecado contra Dios y contra ti.
Padre, versículo 22. Pero el padre dijo a sus servidores: rápido, traigan el mejor vestido y pónganselo. Colóquenle un anillo en el dedo y traigan calzado para sus pies. Ese es el trabajo de los sacerdotes. Y cuando los sacerdotes hacen eso y le ponen el vestido nuevo, que el sacerdote le da la absolución, yo te absuelvo de tu pecado en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, y le pone el vestido nuevo, sus pecados le son perdonados, queda el vestido de la gracia. Entonces, ¿qué pasa? Miren lo que pasa, miren lo que sucede. Por eso el diablo no quiere que usted se confiese. Por eso los protestantes que le trabajan al diablo tampoco quieren que usted se confiese. Véanlo, véanlo. ¿Qué pasa cuando el ministro, el servidor, el siervo le pone el vestido nuevo, sandalia y anillo? ¿Qué pasa? Óiganlo, óiganlo. Por esto el diablo se pone bravo con el sacramento de la confesión, que es el trono de la misericordia de Dios. Vean. Traigan el ternero gordo, mátenlo y comamos, hagamos una fiesta. ¿Por qué? Mírenlo, mírenlo aquí, aquí. Pongan la lupa, háganle zoom, aquí. Porque este hijo mío estaba muerto. ¿Cómo estaba? En el pecado, muerto. Y ahora con el sacramento de la misericordia, con el sacramento de la confesión, cuando se le coloca el vestido nuevo, cuando los siervos le ponen el vestido nuevo, el anillo y la sandalia, ¿qué pasa con ese que estaba muerto? Ha vuelto a la vida. Ha vuelto A la vida. otra vez, como si usted lo creyera y como si estuviera emocionada por eso. Ha vuelto a la vida. Ha vuelto a la vida. ¿Cómo estaba? Muerto. Y gracias a los servidores que le pusieron el vestido nuevo, le pusieron todo, ha vuelto. Ese es el trabajo que hace el sacerdote cuando confiesa. Por eso cuando ustedes sean curas, confiesen. Porque ahí se le da vida a los que estaban muertos. Y cada vez que usted se confiese, viva esta experiencia. Yo estaba muerto. Y gracias a este sacerdote he vuelto. No solamente eso, siga. Estaba perdido. ¿Cómo estaba? Perdido para el infierno. Y ahora vean con el sacramento de la confesión. Y lo he encontrado. Dejémonos encontrar por Dios. Dejémonos encontrar por Dios. Eso se llama misericordia. Un Dios que viene a buscar lo que estaba perdido, lo que estaba muerto. Pero para eso tiene sus siervos. Que los protestantes lo niegan. ¿Por qué no me lo niegan a mí? Vayan los videos a ver si son capaces de negármelo. No son capaces, porque eso no está en la Biblia. Pero es el trabajo del diablo. Siendo que esto es verdad porque es palabra de Dios, y ustedes lo están viendo, lo están escuchando y están viendo protestante, entonces quiere decir que los protestantes trabajan para el diablo, que no quiere que los que están muertos vuelvan, que los que están perdidos sean encontrados. Dígame si este no es el trabajo del diablo. Pero hay católicos ignorantes que dicen, eso es lo mismo, ser católico, ser evangélico, eso es lo mismo. El mismo Dios, la misma Biblia, allá se canta, aquí se canta, y se ora, allá se canta, aquí se canta, eso es lo mismo. Para un ignorante, eso es lo mismo. Pero para una persona que crea en la palabra de Dios, puesto, ¿cómo comenzamos? Todo esto se escribió para que crean. Entonces cuando uno ve la misericordia de Dios allí, entonces explotamos en la alegría que explotó San Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. ¿Qué hizo Pedro? Más adelante, bien adelante. ¿Qué hizo Pedro cuando encuentra la misericordia de Dios? Explota en una alegría. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Van a escuchar algo tan lindo como la explosión que hubo en un corazón que vio la misericordia de Dios para con nosotros. No aguantó y dijo, esto es lo maximito, no hay algo más grande que esto, la misericordia de Dios, no hay algo más grande que eso.
darle la vida, eso es lo que sucede en ti cuando te confiesas. Y eso es lo que sucede en mí cuando me confieso. Por eso ustedes verán que cuando uno, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por eso ustedes verán que cuando uno va a confesarse, le da miedo, le da pena, siente que algo lo agarra y no lo deja caminar, y usted dice, voy a confesarle, pero ojalá que el cura se levante, ojalá que se levante, y se levantó, y el diablo lo tiene, y le hace que se le olviden las cosas, porque el diablo sabe más que usted y que no, que ahí es donde Dios nos vuelve a dar vida, donde Dios nos encuentra que estábamos perdidos. Por eso muchos de ustedes no se confiesan. ¿Cuánto tiempo tienen sin confesar? No me digan. Pero quiere decir que el diablo lo tiene amarrado de las dos patas, de los dos pies, y lo tiene amarrado quizás del cuello también, como los perritos esos que lo cargan usted bien amarradito y no lo igualito. Pero vean ustedes entonces cómo Pedro explota. ¿Y por qué explota en alabanza a San Pedro? Escuchen. Por tanto, tengan listo su espíritu y estén alerta. ¿Usted está leyendo primera de Pedro? Capítulo 1, versículo 3 en adelante. Bendito sea Dios. Eso sí. Escuchen, otra vez. Escuchen. Es una explosión. Digan si no está explotando el corazón de Pedro. Ahora díganme si está explotando de alegría, de tristeza, de angustia o de qué. Vamos a ver. Bendito sea Dios. ¿Qué ven ustedes ahí? Solamente que a ella le falta un poquito de alegría. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. ¿Qué fue lo que Pedro vio? ¿Qué es lo que a Pedro le emocionó? ¿Qué es lo que hace que su corazón explote de alegría? Bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús nuestro Señor, por su gran misericordia. ¿Qué es lo que está viendo Pedro? La misericordia. Bendito sea Dios. Oye, que nosotros estuviéramos muertos y nos devuelva la vida, que estamos perdidos y que Él nos encuentre, que nos dé una nueva oportunidad, que diga, hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente. Bendito sea Dios. Yo que pensaba que ya no tenía remedio. Yo que pensaba que por el pecado tan cruel que cometí y tenía que estar esclavo toda la vida y triste toda la vida porque a lo mejor aborté. Y entonces ese pecado, ay Dios mío, de pecado, no me deja paz. ¿Pero por qué? ¿Ya no se confesó? Sí. ¿Y por qué no recibe paz? Porque no has creído en la misericordia de Dios. Este es el problema que tenemos. Porque nos falta creer. La misericordia de Dios está, pero nos falta creer en la misericordia de Dios. ¿Por qué no se confiesa? Porque no creen en la misericordia de Dios. Porque hay sacerdotes que no confiesan, porque no creen en la misericordia de Dios. Bárbaro. Otra vez, así como si usted lo creyera y como si usted fuera San Pedro. Bendito sea Dios. A ver, algo así. Bendito sea Dios, Padre Cristo Jesús, Señor, su gran misericordia. Ahora lo lee mejor porque me lo leyó todo torcido. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver cómo es. Vamos a ver. Bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús, nuestro Señor, por su gran misericordia. Por su gran misericordia. Él lo único que alcanza a ver y lo que le fascina a su corazón es la misericordia de Dios, su gran misericordia. Es más, ¿no deberíamos nosotros también tener cara de más redimido, decía alguien por allá? Claro, si nosotros no creemos, ¿cuál es el problema? Que fui un pecador, que cometí el pecado peor que puede haber en el mundo. Bueno, está bien, me arrepiento. Y Dios me perdona, sí, Dios me perdona. ¿Y será verdad o será mentira? Pero bueno, entonces, ¿para qué está escrito esto? Para que creamos el pecado que sea. Sigue. Al resucitar a Cristo Jesús entre los muertos. Cuando Cristo resucita de entre los muertos, la misericordia de Dios se da para todos nosotros. ¿Por qué? Porque cuando Él muere, mata la muerte. Y cuando Él resucita, nos da nueva vida. Y en su gran misericordia, el versículo 9, para no leerlo todo, en su gran misericordia, Él entonces nos ha dejado a nosotros la fe
para que nosotros a través de ella, creyendo en la palabra de Dios, podamos alcanzar la salvación de nuestras almas. De modo que la misericordia de Dios está expuesta en el libro sagrado para que todo el que crea en él, para que todos crean. ¿Y para qué vamos a creer? Pongan cuidado, ¿para qué vamos a creer en la misericordia de Dios que está plasmada en el libro sagrado? ¿Para qué? Versículo 9. A tener ya ahora eso mismo que pretende la fe, Que pretende, al tener eso mismo que pretende la fe. ¿Qué es lo que pretende la fe? la salvación de las almas. ¿Qué es lo que pretende la fe? Voy a traducírselo. Entonces San Pedro explota de alegría. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por medio de su gran misericordia en la resurrección de los muertos nos dio nueva vida. Y luego viene tal resumen al final, que por medio de nuestra fe logramos el objetivo, que es la salvación de nuestra alma. Entonces, ¿para qué creemos? Para la salvación de nuestras almas. ¿Para qué aceptamos y buscamos la misericordia de Dios a través del sacramento del perdón? Para salvación de nuestra alma. Ahora pregunto, ¿el diablo quiere la salvación de nuestra alma? Por eso manda a los protestantes casa por casa a decirle a ustedes que no se confiesen. Porque él sabe que si ustedes se confiesan, van a adquirir la salvación de su. ¿Me captan la idea o no me la captan? Ahora, Colosenses capítulo 3, versículo 12. Colosenses 3, 12 nos habla también de la misericordia de Dios. Pero ya, no me voy a expandir mucho porque yo voy apurado a ver a mi padre que está en la clínica. Solamente que pasaba por aquí y ahora coincidió con la misa y el padre me dio la oportunidad de estar aquí. Pues si no, me encadenaba. Pero no me voy a encadenar porque voy pasando de rapidito, ¿verdad? Voy de paso a paso. Pero sí quiero compartir con ustedes la segunda parte de la misericordia. La primera parte ya saben ustedes, el perdón de los pecados. A quienes perdonen los pecados le quedan. Pero eso el Padre envió a su Hijo, sí, pero su Hijo envió a los sirvientes. Como el Padre me envió, yo los envío a usted. Póngale el vestido nuevo, póngale la sandalia, Colosenses 3:12, póngale la sandalia, póngale tal. Este estaba muerto, ha vuelto a la vida, estaba perdido, lo hemos encontrado. Ahora la segunda parte de la misericordia, porque la misericordia se divide en dos partes. No sé si ustedes recuerdan que las obras de misericordia son corporales y espirituales. ¿Sí de acuerdo? Porque la misericordia se divide en dos. O sea, la misericordia es cuando usted tiene compasión de alguien que tiene hambre, sea espiritual o sea material. Cuando usted tiene compasión de alguien que le falta el vestido, sea el vestido material o sea el vestido. ¿Está frío? Al clima. Ahí está la misericordia. Cuando usted siente compasión del necesitado, la misericordia es tener compasión del que necesita, llámese material o llámese espiritualmente. Gracias. Misericordia, concédeme, oh Dios, y muéstrame tu inmensa compasión. De todo corazón te pido el perdón de mis delitos, líbrame, Señor. Ahí está la misericordia de Dios, ¿se acuerdan? Y es la misma misericordia de David, que David decía, misericordia, Señor, misericordia, porque no he pecado contra ti. Ven la misericordia. Pero bueno, aquí está la otra parte de la misericordia. La primera parte entonces es la parte espiritual donde Dios tiene misericordia y lo limpia de él. Ahora, la segunda parte de la misericordia es la parte, ya veremoslo desde otro punto de vista, que es la parte más humana, más material, pero que también es misericordia. Escuchemos.
Póngase pues el vestido que conviene a los elegidos de Dios, sus santos muy queridos, la compasión tierna, la bondad, la humildad, la mansedumbre y la paciencia. Ahí está la compasión tierna y la misericordia. ¿Qué es lo que sintió el papá con el hijo? Compasión. Y necesitamos compasión. La misericordia de Dios viene entonces en las obras de misericordia corporales. Vamos a ver otra vez de nuevo. Póngase pues el vestido que conviene a los elegidos de Dios. El vestido que le conviene a los elegidos de Dios. Si nosotros somos hijos de Dios, somos los especiales de Dios. ¿Cómo tenemos que actuar? ¿De qué manera tenemos que actuar? Sus santos muy queridos. Pues somos sus santos muy. Vamos a ver. Compasión tierna. Eso es parte de la misericordia. Tener la compasión tierna. La compasión para el pecador, pero también la compasión con el necesitado material. Las dos cosas. El pecador es un necesitado espiritualmente. Y el que está necesitado de otra cosa también es un necesitado, y los dos necesitan compasión o misericordia. Sí. La bondad. Ser bondadoso con la gente. Eso es ser misericordia. La humildad. Ser humilde con la gente, no ser soberbio, orgulloso, eso también es tener misericordia. La mansedumbre. Ser manso, los envío como ovejas en medio del lobo. Ser manso, eso es tener misericordia con las demás personas, ser manso. La paciencia. Tenerle paciencia a una persona, eso es tener misericordia. Sopórtense y perdónense unos a otros. Soportar. ¿Qué significa soportar? Me cae gordo, me cae mal, pero lo soporto. Si fuera por mí, lo agarraría, lo volvería picadillo y lo tiro al mar. Pero por ti, Señor, lo soporto, me lo calo. Por Dios, eso es tener misericordia. Sopórtense otra vez. Soportense, perdónense. Perdónense. Allá. Como Dios nos perdona, también nosotros tenemos que. Porque con la vara que midas. O sea que si Dios tiene misericordia de nosotros, nosotros también debemos tener misericordia con los demás. Y ahí está el gran problema. Porque qué lindo es sentir la misericordia de Dios, que me perdona, pero yo no quiero perdonar. Dios es misericordioso, pero yo no quiero ser misericordioso. Qué lindo es ver la misericordia de Dios, que me regala todas las cosas materiales que yo tengo, pero yo no quiero ser misericordioso con el que no tiene para comer. ¿Qué pasa? ¿Por qué Dios me da todo lo que yo necesito para comer? ¿Y por qué yo no soy capaz de compartir lo que Dios me da con el otro? Todo lo que tengo lo he recibido Dios por su gran misericordia. ¿Y por qué el otro que necesita de mí yo no puedo compartir con él? ¿Me está faltando la? Por eso la iglesia dice, ¿se acuerdan las obras de misericordia? Entre las obras de misericordia hay unas que a mí me gustan mucho, mucho. Las otras también me gustan, pero no me gustan tanto, pero me gustan más esta. ¿Se acuerdan? A ver, darle comer, una obra de misericordia. Estamos en el día de la... Eso es misericordia también. Hay una necesidad, yo siento compasión con el que no tiene nada para comer. Y en Venezuela ustedes entienden lo que significa eso, ¿verdad? Que hay mucha falta de misericordia. Porque hay mucha necesidad. Y usted puede decir, pero es que yo de duras penas tengo para comer. Nunca olvide que aquella viuda que dio la única monedita que le quedaba, no digo eso, sino que fue capaz de compartir con los pobres con lo único que le quedaba. Tuvo misericordia con los pobres siendo ella pobre. Y Jesús dijo, ¿y quién echó más? Y los apóstoles, yo me imagino, ¿no? Eso lo invento yo.
Dijeron don Pedro, don Pánfilo, porque echó bastante, y eso le dijo, no, esa ayuda que echó una monedita, esa echó más porque echó lo que tenía para vivir. Eso es misericordia. Dale comer a la gente, dale beber, vestir. Bueno, pero la otra parte que a mí me gusta de la misericordia es enseñar. Eso también es misericordia. Corregir al que se equivoca, eso también es misericordia. Darle un consejo, eso también es misericordia, y eso lo vamos a un lado. Corregir al que se equivoca. Hoy día la gente dice, no, cada quien haga lo que le dé la gana. Yo no me voy a meter en ese lío, yo no me voy a meter en ese problema. Ese es el problema de él. Corregir al que se equivoca es misericordia. Los protestantes están equivocados. ¿Por qué no los católicos? ¿Por qué los católicos no corrigen a los protestantes que están equivocados? Porque les falta misericordia. No da pan al que tiene hambre, no da agua al que tiene sed, no da vestido al que está desnudo, pero tampoco es capaz de corregir al protestante que se equivocó. Darle un consejo al que lo necesita. ¿Por qué no le da un consejo a un protestante que usted ve que está por mal camino? ¿Por qué no le da un buen consejo? Enseñar al que no sabe. ¿Por qué se meten a protestantes? Porque no saben nada. ¿Por qué no es capaz de enseñarle en vez de dejarlo tranquilo? Enseñémosle. Está faltando la misericordia. El Papa, cuando nos nombró misioneros de la misericordia, nos envió por el mundo, decía, vayan por todos los rincones del mundo a proclamar la misericordia del Señor. Y al Papa nos recordaba las obras de misericordia. Y cuando el Papa nos recordaba las obras de misericordia, así hincapié en estas: enseñar al que no sabe, darle un consejo al que necesita, corregir al que se equivoca. Porque eso es lo que hoy hace falta entre los cristianos. Y es misericordia. Entonces yo hoy les invito en este día de la misericordia, no solamente a que sepamos que Dios nos perdona, sino que si Dios nos perdona, también perdonemos a los demás. Por eso una persona que guarde odio a otra persona no puede comulgar, porque está violando la misericordia. ¿No tiene misericordia? Tenga misericordia con su esposo que se equivocó. Tenga misericordia con su esposa que se equivocó. Tenga misericordia con su hijo. Tenga misericordia con su papá, con su mamá. Tenga misericordia con su hermano. Tenga misericordia con su compañero de trabajo. Tenga misericordia con el cura. Tenga misericordia con el obispo, con el papa. Tenga misericordia con los otros seres humanos, que también son humanos como ustedes, que también se equivocan como ustedes, que también necesitan misericordia como ustedes. Misericordia quiero, dice el Señor. ¿Se acuerdan? Con esta voy a terminar. San Mateo, capítulo 9, versículo 10 en adelante. Con eso voy a terminar, con lo que Jesús quiere de nosotros. Jesús dice, después, primero lo que era la misericordia, y después Jesús dice, quiero misericordia y no sacrificios. Quiero misericordia, eso es lo que yo quiero. ¿Y por qué quiere misericordia? Porque es lo que está faltando. Voy a decir una cosa, pero no lo voy a decir en alta voz, lo voy a decir pacífico. ¿Saben qué es lo que está faltando en la iglesia hoy día? La misericordia. Comenzando porque los curas no quieren confesar. Siguiendo porque el que se equivoca no tiene derecho a remediar. Al cura que se equivoca, todo el mundo dice tiene derecho que ojalá hubiese la pena de muerte y lo colgaran y lo mataran. No digan nada, pero la misericordia está fallando. Los obispos falla la misericordia. Entre los curas falla la misericordia. Entre los laicos falla la misericordia. Y no perdonamos ni porque nos estemos muriendo. Es que yo tengo, ¿por qué tengo suficientes motivos para odiar a esa persona? Tengo suficiente motivo para mandarlo a la cárcel, para mandarlo a matar, para mandarle la guerrilla, para mandarle los sicarios para que lo maten. Tengo suficiente motivo.
sí tiene suficiente motivo, pero le falta misericordia. Y Dios lo que pide es misericordia. Pongan cuidado. Primero va a plantear la situación y después dice qué es lo que Dios quiere. Como Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, un buen número de cobradores de impuestos y otra gente pecadora vinieron a sentarse a la mesa con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al ver esto, decían a los discípulos: ¿cómo es eso? ¿Cómo es que su maestro come con los cobradores de impuestos y pecadores? Los fariseos, que nunca dejan de existir en la iglesia, decían: ¿cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores? Imagínense ustedes a un cura comiendo con una prostituta. Eso fue lo que le pasó a Jesús, por eso lo criticaron. Imagínense a un cura comiendo con unos homosexuales. Eso fue lo que le pasó a Jesús, con unos ladrones, con unos asesinos, con unos políticos. Porque ahorita lo peor es los políticos, ¿no? Bueno, y Jesús estaba comiendo con ellos. ¿Tenía razón? Sigue. Jesús los oyó y dijo: no es la gente sana lo que necesita médico. Jesús nos llevó a echar cabeza, a reflexionar. No es la gente sana la que necesita médico. Apréndanlo. Son los enfermos. Sino los enfermos. Los pecadores son los enfermos. Eso que usted y yo juzgamos y condenamos. Eso que usted y yo no perdonamos. Eso que usted y yo le guardamos rencor. Esos son los que necesitan del médico. Vayan. Aquí, otra vez. Vayan. Orden, es un mandato. Vayan. ¿Qué? Vayan y a lo que significa. No, niña. Léame, otra vez. Vayan y aprendan. Eso sí. Usted no quiere aprender, ¿no? Vayan y aprendan. ¿Qué significa y aprendan? Por Dios, que todavía no lo sabemos. Que si lo sabemos, todavía no lo hemos practicado. Que todavía no lo hemos aprendido. Si ya lo hubiésemos aprendido, Jesús nos hubiese dicho: vayan y aprendan. Y vayan y aprendan significa: el mundo está ausente, vacío de algo. Y eso lo tienen que aprender. ¿Qué es lo que hace falta en el mundo? Vayan y aprendan Lo que significa. Lo que significa. Esta palabra. Esta palabra de Dios. ¿Cuál? Pongan la lupa, háganle zoom. Me gusta la misericordia. Vayan y aprendan lo que dice Dios. Otra vez. Me gusta la misericordia. ¿Qué es lo que Dios nos grita hoy en la fiesta de la misericordia? Vayan y aprendan. ¿Qué tenemos que aprender? Que a Dios le gusta que usted tenga misericordia con el cura cuando se equivoca, con su esposo o su esposa cuando se equivoca o falla, con su hija cuando mete la pata, con su hermano cuando le quitó la novia, con su compañero de trabajo cuando le hizo el cajón. O sea, ¿con quién? Con todo aquel que haya fallado. Vayan, aprendan lo que dice la palabra de Dios. Yo quiero misericordia. Y Dios grita que quiere misericordia porque eso es lo que le hace falta al mundo. Y Dios grita que quiere misericordia porque confía en ti y confía en mí.
Esa es la diferencia entre un ateo y un cristiano. Que el cristiano cree en la misericordia, disfruta de la misericordia y se llena de misericordia a tal punto que es capaz de dar misericordia a los demás. Claro, perdona y serás perdonado, porque con la vara que midas serás medido. Esa es la misericordia que Dios quiere. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no leemos la palabra de Dios? Porque le creemos a los hombres, porque andamos lo que diga el mundo, pero nos importa un comino lo que diga la palabra de Dios. O bueno, hoy he tratado de decirle, vamos a salir de aquí y vamos a practicar la misericordia con el pecador, con el que tiene hambre, con el que no sabe, con el que tiene sed, con el que se ha equivocado, se ha metido a protestante, enseñarle, corregirle, con el que no tiene vestido, pero también con aquel que está sucio del alma, y decirle vamos al sacramento de la confesión, porque estamos en la misericordia, cuando Dios nos deja el perdón. Y que ustedes perdonen los pecados, le quedan perdonados, y a quienes no se les perdonan, le quedan así perdonados. Mamá Dios, gracias, porque a través de tu palabra podemos conocer cuál es tu voluntad. Ayúdanos a practicar la misericordia, para que tú tengas misericordia de nosotros. Gracias, porque todas estas cosas han sido escritas para que nosotros creamos, y al creer podamos alcanzar la salvación de nuestra alma. Amén. A ti, Dios, te pido que todos los hombres y yo le agradecimiento de la verdad. A ti sea la gloria, la honra, el poder, la bendición,